Le invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, capítulo 7. Amós capítulo 7, desde el versículo 7 al 15, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Dice así nuestro Dios: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El mensaje de esta mañana se llama muros torcidos. Y pedimos a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre grande, santo y maravilloso. Gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y aplique esta palabra a nuestro corazón. Y que al salir de este lugar en esta mañana hayamos oído tu voz hablándonos, teniendo una comprensión más profunda de tu palabra, pero también una dimensión más ancha de la misión que tú nos has encomendado como iglesia. Sea esta palabra de hoy para todos nosotros, en lo individual y en conjunto como iglesia, para cumplir tus propósitos en este mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. No suelo leer muchos diarios. Con escuchar algún noticiero basta para darnos cuenta de la situación en la que vivimos, particularmente en no solo en el mundo, sino en nuestro país. Pero leí una noticia esta semana que, particularmente el día viernes, que me conmovió y mucho. Por el lugar donde ocurrió, por ser una ciudad que conozco, por la cantidad de iglesias que hay allí, la importancia que tienen, canales de televisión. No es una crítica, solo es una visión de algo que ocurre. En la ciudad de Concordia, allí había una familia, hasta esta semana, con
compuesta por dos hermanos un poco más grandes y un pequeño, papá, mamá. Uno de ellos, de nombre Alejandro, apenas 2 meses de edad, familia pobre, tan pobre que vivían de las monedas que podían obtener en la estación de micros, la cual conozco de Concordia. Alquilaban un lugar en aquel lugar, en una pensión, pero como no había lugar, dice una versión, la otra es que no habían conseguido el dinero para pagar esa noche su habitación y por tanto alquilaron un pequeño lugar en la galería, en una galería al aire libre, y se tapaban con unos mantos, una especie de lona de plástico para cubrirse del frío. Como familia se acomodaron todos juntos para darse calor mutuamente. Alejandro no llegó de 2 meses de edad. Cuando despertaron por la mañana, Alejandro había muerto de frío. A pocos lugares de allí, unos pocos kilómetros, en Alto Verde, otra familia, 2 mellizos, Tiago, gemelos, Uriel y Tiago, 3 meses de edad. Sus padres también, muy humildes, muy pobres, viviendo en un lugar muy absolutamente humilde. Los gemelos se llamaban Uriel y Tiago. También hace pocos días, mucho frío. Llegó la noche y la familia se acomodó y se abrigó como pudo. Pero Uriel, de 3 meses, no llegó a ver la mañana. Otro muerto más, de frío. Se dice, se escribe, se publica de que somos cerca del 10% de la población en nuestra nación, los evangélicos, los cristianos, los que nos consideramos como verdaderos cristianos. Pues parece que el mundo no nos ve, o nosotros no estamos llevando en realidad la misión que como iglesia nos corresponde tener en el mundo. Porque no puede ser que en el tiempo en el que vivamos, con la gran cantidad de iglesias que hay, de cristianos que decimos que habitamos esta nación, haya chicos, niños, que se mueran de frío, ya no de hambre, de frío, que nos lleguen a ver el otro día porque no hay con qué abrigarnos. La iglesia, como iglesia del Señor Jesucristo, tiene una misión en el mundo que cumplir. Pero esa misión la va a cumplir conforme la visión que tenga del Dios en el que cree. La iglesia tiene una misión que cumplir en el mundo, pero va a cumplir esa misión, especialmente con los pobres, con los necesitados, con los más humildes. Dependerá de la visión del Dios en el que ha creído. Y realmente es una iglesia de Cristo. Hay en esta porción de la palabra que del Señor que hemos leído en esta mañana, 2 visiones de Dios, como también 2 visiones de la vida, que quiero exponer en esta mañana. En primer lugar es la visión del profeta Amós,
visión profética. La visión de un hombre de Dios que cree en un Dios de amor, un Dios de compasión, y que ocupó en el siglo VIII antes de Cristo un lugar importantísimo en las manos de Dios, para anunciar a Israel que hay una misión que no estaba cumpliendo. Dice la palabra del Señor allí, Amós 7, capítulo 7, versículo 7 al 9. La visión profética me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios se muestra a Amós en visión sobre un muro de la ciudad. El muro es Israel. La descripción que Dios hace del muro es que este muro es un muro hecho a plomo, es decir, un muro derecho, sin imperfecciones. Un muro hecho en conformidad con la ley de gravedad establecida también por Dios, un muro perfecto. Y Dios hace una pregunta a Amós. Amós, ¿qué ves? Podía decir Amós que estaba teniendo una visión de Dios, o que en su visión estaba viendo un muro. Pero Amós responde que lo que él ve es en su visión es una plomada de albañil. Y la plomada de albañil en aquel tiempo se utilizaba tanto como para mostrar lo que se tenía que construir y corregir, como también se utilizaba la plomada de albañil para mostrar cuando un muro, una construcción se había desviado, torcido, deteriorado tanto que ya no había más remedio que destruirlo totalmente. Dios echa una plomada de albañil en medio de su pueblo Israel. Y esa plomada de albañil es un símbolo de su justicia, de las normas de Dios, de los mandatos de Dios. La plomada de albañil que Dios está mostrando a Amós en visión es el instrumento de la justicia de Dios para medir la estructura social, para medir cómo la nación de Israel está socialmente conduciéndose, cómo su pueblo está socialmente manejándose, especialmente con los más pobres, con los más necesitados, con los más menesterosos. Dios ha bendecido a la nación de Israel en este momento. Es una nación, tanto el reino del norte como el reino del sur, Israel como Judá, son dos reinos que están pasando por una situación económica más que encomiable. Son prósperos materialmente. Son un pueblo devoto, religioso, asisten a Betel, a los distintos santuarios. Ellos van y celebran sus cultos a Dios. Pero Amós tiene problemas como profeta de Dios, enviado por Dios. Tiene un problema grave con los líderes políticos y con los líderes religiosos. Para Dios, Israel, a pesar de la prosperidad material, a pesar de su asistencia masiva a los santuarios de adoración de aquellos tiempos, la nación de Israel se ha convertido en una nación de religiosos, indiferentes, egoístas,
necesitados, cómplices de todas las injusticias sociales que hay en esa sociedad, aprueban la iniquidad, la injusticia. Israel se convirtió en una nación, en un pueblo que piensa que porque va a los cultos masivamente, porque hay multitudes que cantan a Dios, Dios está complacido con su ética, con su conducta. Y que como pueblo de Dios ellos están bien. Y que Dios va a defenderlos porque son su pueblo. Y que ellos pueden no solamente ir a los santuarios a alabar y bendecir a Dios, aún pueden darse el lujo de ir a santuarios idólatras y practicar la idolatría. Dios envió a Amós como su profeta a hablar a esta nación para mostrar lo equivocado que ellos están. Le habló muchas veces, pero Israel no quiso escuchar. En el capítulo 4 de Amós, versículos 1 en adelante, allí encontramos parte del mensaje de Amós a esta sociedad tan próspera por un lado, tan religiosa por el otro. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Así describe Amós las señoras de la alta sociedad. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestro descendiente con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. En el capítulo 5, en otro momento, Amós tiene otra palabra que viene de parte de Dios para esta sociedad. Capítulo 5, versículo 21. Aquí el profeta Amós habla a la nación, especialmente vinculado con esta indiferencia que ellos tienen hacia los más humildes, los pobres, los menesterosos, pero por el otro lado, ¿cómo pueden estar asistiendo a los cultos? Si me ofreciere vuestros holocaustos, 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Dios no quiere escucharlos. No los quiere ni ver en el culto. No los quiere ni ver en el santuario. Quiten de mí la multitud de cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, oh casa de Israel. Como si Dios no conociera. Antes bien llevaban el tabernáculo de vuestro Moloch y Quilim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. En el capítulo 6, otro momento de esta nación de Israel, y otro momento en el que Amós, en el nombre de Dios, tiene un mensaje para ellos. Religiosos por un lado, sociedad próspera por el otro, llamándose a sí mismo pueblo de Dios. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Qué tremenda palabra.
pasad a Calme y mirad, y de allí a la gran Hamat, y descended luego a Gat de los filisteos. Ver si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis las sillas de la iniquidad, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones, se ungen con ungüentos más preciosos, no se afligen por el quebrantamiento de José, no se afligen por el pueblo de Dios, no se afligen por sus hermanos en la fe, no se afligen por la explotación, el dolor y la miseria del prójimo. Insensibles. Una y otra vez Dios envía a Amós a hablarles. Un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, el pueblo permanece sordo espiritualmente. No hay profeta de Dios aquí que quieran escuchar. Jesús tuvo la misma actitud para con ellos. La misma actitud para con el liderazgo, principalmente el religioso, el que conoce la voluntad de Dios. Mateo capítulo 15, vemos allí cómo Jesús tiene palabras duras para con los que conocen la palabra de Dios, para con el liderazgo que debería estar conduciendo al pueblo de Dios a a cumplir con su misión en el mundo, con los más pobres, con el prójimo, con el necesitado. Mateo capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor allí: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que puede ayudarte, ya no ha de honrar a su madre o a su padre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. La moda en ese tiempo era: no importa si mamá y papá están muertos de hambre, llámese jubilado si usted quiere. No importa si mamá y papá no tienen con qué cubrirse. No importa si papá y mamá no tienen con qué comer. No importa si papá y mamá están enfermos y ya no tienen dónde estar. Esta es mi ofrenda para Dios. No puedo ayudarte con eso. Yo debo cumplir con el mandato de llevar esta ofrenda a Dios, pero vos quedate allí. Hipócrita. Bien invalidan el mandamiento de honrar a papá y mamá, pretendiendo con eso cubrir una obligación religiosa. Jesús fue muy duro con ellos. Mateo capítulo 23. En el versículo 14. Jesús vuelve a dirigirse a estos líderes religiosos de su tiempo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas, es decir, uno de los extremos más débiles de la sociedad. Y como pretexto hacen largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Capítulo 23, el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús fue duro, pero fue justo. Fue claro y demandó que el liderazgo religioso del pueblo del Señor no se olvide nunca de los más pobres, de los más necesitados, de los más menesterosos, empezando por su propia carne, los que le dieron vida cumpliendo el mandato de honrar a sus padres. No invalidando los mandamientos de Dios con tradiciones, ni con cultos, por más multitudinarios que sean. Cuando Amós llevó esta palabra de Dios a la nación de Israel, por supuesto no gustó, pero así fue también la sentencia del Señor. Amós capítulo 7, he aquí yo pongo plomada de albañil, dice el versículo 8, en medio de mi pueblo Israel. Dios mide a la nación, mide a su pueblo con su plomada, con su justicia, para ver si el pueblo, su propio pueblo, hecho perfecto una vez, está desviado de la norma. ¿Cómo está este pueblo con su tarea que debe cumplir, máxime siendo tan próspero? Y lo que descubre Dios al aplicar su plomada de albañil y medir a su pueblo es que el pueblo está torcido. El muro está torcido. Se ha desviado de la forma en que el constructor divino lo hizo. Y está a punto de caerse, a punto de venirse abajo. Así que según la plomada de albañil, cuando algo no sirve, pues entonces hay que sacarlo, hay que terminar de tirarlo abajo. Y entonces la sentencia del Señor aquí nos hace esperar. Última parte del versículo 8. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac, es decir, los lugares de idolatría, serán destruidos. Y los santuarios de Israel, donde va todo el pueblo a cantar multitudinariamente con sus instrumentos, serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Debemos como Amós tener como iglesia esta misma visión profética que él tuvo. Debemos asumir que tenemos una misión profética en el mundo, demostrar a Dios en el mundo, actuando como Dios actúa no solo dentro de los templos, sino como Dios actúa fuera de los templos. En el mundo, en la vida de las personas, grandes y niños, viudas y huérfanos, pobres, menesterosos, ancianos, personas de la calle, los sin techo. Tenemos una misión allí que cumplir también. Asumir que tenemos una misión en el mundo. Mostrar cómo Dios actúa en el mundo. Dios actúa en el mundo por medio de su iglesia. Debemos presentar en el mundo un testimonio de que Dios interviene hoy, sigue interviniendo hoy en la vida de la gente, principalmente en la gente que sufre, el que no tiene que comer, el que no tiene con qué vestirse, el que no tiene un techo donde cubrirse, el que está a punto de morirse, quizás como los niños en el hospital. La iglesia debe salir de los templos y mostrar a este Dios de amor, de misericordia, de justicia, de bondad en el mundo. Esta fue la visión de Amós. Esta debe ser la visión de la iglesia.
La iglesia debe comprender, asumir que la misión de Dios es la misión de la iglesia. Y que indiferencia, egoísmos, injusticias no puede existir mientras la iglesia de Cristo pueda hacer algo. Debemos comprometernos, intervenir, remediar, solucionar en la medida de lo posible con los recursos que Dios nos da. Y con fe en las necesidades de la gente. Porque esa es la misión de Dios. ¿Quién te parece que fue el prójimo? El que tuvo misericordia. Pues ve y haz lo mismo. No hace falta 40 días de ayuno. Es voluntad revelada del Señor. Requiere fe. Pero también requiere fe en el Señor, en su provisión. Pero también requiere tener esta misma visión del mundo que tuvo Dios y por el cual Dios me envió a Amós, a la nación de Israel, para que corrija su rumbo. Cuando comenzamos en el hospital con los niños allí de el servicio de oncología infantil, yo recuerdo la primera palabra cuando alguien me recibió en la puerta del hospital: ese es un lugar cerrado, aquí no se puede entrar. Y hoy no solamente, 7 meses después, no solamente entra el pastor a orar por los niños, entran los jóvenes de la iglesia a entrar por los niños. Yo recuerdo cuando en aquella vez tuve que salir a pedir que alguien me diera algunas cajas de regalo para llevar. Y el mes pasado repartimos casi 10,000 pesos. Cerca de $2,000 en donaciones para toda esa gente. De parte de Dios. Y todo se va multiplicando. Y las personas reciben esto no de una fundación ni de una asociación, sino de parte de Dios. Tenemos una misión que cumplir en el mundo. Con los más pobres, los más necesitados, los más humildes, el huérfano, la viuda, los sin techo. Y lo vamos a poder hacer como iglesia. Toda iglesia lo podrá hacer, si es fiel a la palabra de Dios. Pero para eso deberá tener esta misma visión profética que tuvo Amós. Para eso deberá tener y creer en el mismo Dios que creyó Amós. Porque a la vez hay otros que dicen tener la misma fe, pero que tienen otra visión de lo que Dios quiere. Que tienen otra visión de lo que Dios espera que el pueblo de Dios haga en el mundo. Como el sacerdote Amasías. Otra visión de Dios, otra visión de la vida. Dice el versículo 10: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan, profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías:
no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esta es otra visión de Dios, otra visión de la vida, otra visión de lo que Dios quiere que su pueblo haga en el mundo. Una visión religiosa, una visión institucional. Acá tenemos un nuevo y orgulloso personaje que se presenta en acción, Amasías, que es el sumo sacerdote de Betel, la capilla del rey, como diríamos hoy, la catedral de la capital. La capilla de la corte real, en donde tanto Jeroboam como Amasías representan los dos la grandeza del poder político y Amasías la grandeza, entre comillas, del poder religioso. Pero Amasías, que ha escuchado al profeta de Dios, está perturbado por la predicación de Amós. Y primero lo va a acusar y después lo va a echar. Lo acusa en primer lugar de levantarse contra la nación y contra Israel, mintiendo, difamando. La palabra que en hebreo significa, que acá se traduce como levantarse, es conspirar, haber reunido a otros para levantarse en contra de la autoridad. Mentira. Lo acusa de perturbar el orden social, la nación, la tierra no puede sufrir tus palabras. No puede ser que venga este tipo ahora, en el nombre de Dios, a decir que todo lo que estamos haciendo está mal y que hay que cambiar, porque si no, Dios nos va a mandar al exilio, que debemos corregir lo que estamos haciendo. No se puede perturbar. Y no solamente se lo acusa de ser un conspirador, sino también de ser un perturbador del orden social. Lo acusa de anunciar que Jeroboam va a ser muerto, el rey. Lo acusa de decirle a la nación de que si sigue así va a ir a ser llevada al cautiverio, en cautiverio, al exilio. Lo que Amasías no dice, lo que este sumo sacerdote, este líder religioso de aquellos tiempos, lo que no dice es que lo que este hombre llamado Amasías, humilde boyero, un pobre pastor, llamado de detrás allí del ganado, que lo que está diciendo Amós es palabra de Dios. Le va a contar al rey, este alcahuete sacralizado, lo que este hombre de Dios vino a llamar la atención. Pero lo que no le dice es que este es un hombre de Dios. Y que el mensaje que Amós tiene, y que no es la primera vez, como hemos leído, es un mensaje que viene mismo de la boca de Dios. El mensaje de Amós es un mensaje de juicio por la injusticia que hay en la sociedad y que el pueblo de Dios tolera, por los problemas que hay en la sociedad y que el pueblo de Dios es indiferente. Ellos siguen con sus cantos, con sus instrumentos, y entonces viene esta utilización de la autoridad que tiene el sumo sacerdote para echarlo a Amasías.
Entonces dice ahí la palabra en el versículo 12. Amasías dijo a Amós vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Lo llama vidente, despectivamente, no le dice profeta, vidente, que significa aquí un iluso visionario. Así que ahora vos me venís con los más pobres. Somos prósperos. Tenemos casa de marfil. Todo nos va bien. Y vos nos venís ahora con que hay necesidad, hay pobreza, hay gente menesterosa. Sos un iluso. Vos que estás detrás del ganado y venís acá, sos un pobre pastor, vos te pensás que todo esto va a cambiar. Sos un iluso. Todo esto trata de decírselo con esta palabra, mira vidente, fuera de aquí, huye, andá y ganate el pan en otro lado. Y acá lo vuelve a insultar. Porque lo confunde, no lo trata como un profeta de Dios, lo trata como uno de los tantos profetas profesionales que había en aquellos años, que iban a los templos o a los distintos santuarios adivinando por plata. Cualquier similitud con el día de hoy corre por su cuenta. Profeta profesional que cobra plata por decir alguna pavada, no es de este tiempo. En aquellos tiempos también, estamos hablando de 2800 años atrás. Y Amasías trata a Amós de ser un mercader religioso. Lo ofende, lo insulta, lo echa. Y la respuesta de Amós tampoco se va a hacer esperar. Este no se calla la boca. El versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, sino soy lo que vos te pensás. Soy mucho más que eso. Ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, pastor. Recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Mira, Amasías, lo que soy yo, dice Amós. No lo soy porque yo quiera. Ni lo soy porque quiera ganarme plata. Ni lo soy porque quiera ser famoso como profeta. Simplemente soy obediente. El mensaje que traigo es porque Dios me lo dio. Y soy lo que soy porque Dios quiso y no porque lo heredé. No soy hijo de otro, sino porque Dios mismo me puso en este lugar. Para Amasías, el Dios de Israel es un Dios que actúa solo en el templo, en Betel, en la capital del reino, donde miles acuden, donde la clase alta de la sociedad asiste a los servicios religiosos. Lo que ocurra más allí, para Amasías a Dios no le interesa. El Dios de Amasías es un Dios que está interesado en la transformación espiritual, pero no en una transformación social que cambie las condiciones de vida de la gente. Total, si vemos a alguien tirado al costado del camino, herido, lastimado, robado, no importa.
mientras asistan al templo, mientras traigan sus ofrendas y sus diezmos, mientras haya miles cantando con instrumentos de primera, todo está bien. Al Dios de Amasías no le interesa el dolor, la injusticia de los más pobres, de los sin techo, de los niños de la calle, de los que están muertos de hambre o muertos de frío. Esta es la visión que tiene Amasías. Este es el Dios que tiene Amasías. Y esta es la comprensión que Dios tiene Amasías de su función y de la misión que el pueblo de Dios debe tener. El pueblo de Dios en Argentina, sé que a muchos no les gustará lo que voy a decir, está plagado de instituciones paraeclesiásticas, ministerios, asociaciones, convenciones, confederaciones, todas de iglesias, asociaciones de iglesias, confederaciones de denominaciones, confederaciones de iglesias, denominaciones de iglesias, convenciones de iglesias. Todas, salvo excepción, meras organizaciones religiosas, juntadoras de dinero, y en más de una ocasión cómplice silenciosa de todo lo que sucede, indiferente, incapaces de tener un testimonio en el mundo, siquiera de tener un hogar de niños evangélicos como corresponde, que el mundo pueda verlo como un ejemplo, salvo excepciones. O donde nuestros padres o los abuelos o los sin techo puedan vivir y pasar sus últimos días, salvo excepciones. Se dice que somos el 10% de la población, y esto hablo debemos involucrarnos, somos pueblo de Dios. Se dice que somos el 10% de la población, cerca de 5 millones, pues o no nos ven, o hay algo que no estamos haciendo. Porque no puede ser que haya tanta gente muerta de hambre y muerta de frío, y tantos que se mueren de frío y de hambre, mientras seguimos con la salmodia y la multitud de nuestros cantares todos los domingos. Juan Calvino en el siglo XVI en Ginebra tenía una población, Ginebra, entre 10.000 y 12.000 habitantes. Y su palabra, por la cual es un ejemplo hasta el día de hoy, sigue siendo estudiada. Esa ciudad de Ginebra de Calvino, hace 500 años atrás, él decía, pobres sí, mendigos no. Y si en una ciudad es una afrenta a Dios que haya una iglesia y gente en esas condiciones, si hay cristianos, no puede haber gente tirada en la calle. Si en una ciudad hay cristianos, no puede haber niños que se mueran de hambre o de frío. Tenemos una misión que cumplir en el mundo. Y la vamos a cumplir si somos obedientes a su palabra. Y también cuál es la visión que tenemos del mundo, de Dios. Si es un Dios que obra solamente dentro del templo, o es un Dios que tiene amor fuera de los templos, que quiere la justicia fuera de los templos. Hay allí en Flores, 2 cuadras de la estación,
una entidad cristiana que vende literatura. Como estuve muy allegado y fue cliente del estudio donde yo trabajo, compró su propiedad, una propiedad nueva, la cambió, tenía otra y dijo, vamos a tener algo mejor. $280.000. Digamos 300, multiplicado por 6, 1.800.000 pesos. Sus escaleras cuando usted sube son de mármol. Tiene hermoso lugar para poner allí lo que llamamos el hogar para poner y calentar, poner leños y calentar. 3 pisos de alto, creo que no trabajan más de 3 personas. 18 horas no hay nadie. Si usted va a las 10 menos 10, no hay nadie. Y si va en algún momento donde la empleada administrativa va a hacer los trámites, tampoco hay nadie. Cerca de 2 millones de pesos. Pero en la puerta misma duermen los niños de la calle. Y en la esquina están todas las prostitutas. Porque está en el corazón de la zona roja de Flores. Y si usted hace 50 metros más, encontrará a los más pequeños. Y yo me emociono porque, claro, cuando yo era joven tenía otra visión de esto. Quizá me lo hubiera llevado y lo hubiera castigado, pero hoy tengo un nuevo corazón. A 50 metros usted tiene a los chicos metiéndose el popsirrán en la nariz. Drogados, tirados en el medio de la calle. Y a 50 metros para atrás ese elefante blanco. De casi 2 millones de pesos que no sirve para nada. Pero el domingo, lo que se gastaron los 2 millones de mangos ahí, van a adorar al Señor. No una iglesia de 40 miembros, a la otra, las que tienen 600, 800, donde están los notables, donde se reúnen los nombres más conocidos. Tenemos una visión de Dios correcta. Sabemos que tenemos una misión que cumplir. No solo aquí, sino allá afuera. Donde están los pobres, los indigentes, los sin techo, los que se mueren de hambre, de frío, y los que se mueren realmente. Gracias a Dios por lo que hemos podido empezar a hacer. Pero debemos pedirle a Dios que nos permita hacer mucho más todavía. Poder mostrar no solo aquí dentro el amor de Dios, sino también allí afuera. En los hogares de niños, en el hospital, en los geriátricos, en las cárceles. Mostrar que Dios no es solamente alguien a quien se le canta, sino que Dios es un Dios que interviene en la vida de la gente como en nosotros. Dios vive, salva, santifica, sí, pero hace muchas cosas más que eso. Se ha reducido el mensaje del Evangelio a 4 o 5 cosas. Cuando en realidad no solo el Evangelio es mucho más grande, la misión de la iglesia es mucho más grande.
quiero terminar mi mensaje haciendo memoria de un gran hombre de Dios. Y que nuestra oración sea que Dios levante muchos más hombres como él. Hace ya más de un siglo vino a nuestro país un joven maestro llamado William Morris, un inglés, pedagogo. Su gran pasión, no solamente por los chicos, su pasión por la misión de Dios y su fe en un Dios que no importa lo que tienes. Como predicamos hace tiempo, importa en quién crees. Y en lo que Él va a hacer, pudo llevar adelante una obra reconocida hasta por el propio Estado argentino en aquellos años. En 1888 fundó la primera escuela para niños pobres en La Boca. Si hoy La Boca la ven los turistas pobre, inundada, llena de todos colores, imagínense lo que era en 1888. Sin embargo, William Morris fundó la primera escuela para niños pobres en ese lugar. 10 años después fundó la primera escuela evangélica argentina en una casa alquilada. ¿Y sabe cuáles fueron sus primeros alumnos? Los chicos de la calle, los que andaban vagando. Pero cuando el mundo veía lo que William Morris hacía, hubo gente que dijo, yo quiero colaborar en esa obra. Yo quiero ser partícipe de esa obra. Y hasta el Estado argentino vino a poner dinero en esa obra. Después comenzó y abrió escuelas de oficios para que los más pobres adquirieran un oficio para trabajar mejor, tener una especialidad. Las escuelas de William Morris llegaron a tener 5.500 alumnos en total. Murió en la década del 30, en su propia tierra de visita. Pero quiero terminar este sermón con una frase de él. Que ojalá sea para nosotros y para nuestro corazón una motivación. Por supuesto, nada equipara la palabra de Dios. El lema para él, que lo dio durante toda su vida de servicio a Dios en el mundo, fue: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Tenemos una sola vida aquí. Es el tiempo que Dios nos da para que cumplamos la misión que Él nos ha encargado como iglesia. Y también en nuestra vida personal. Para eso su Espíritu Santo nos ha dado dones, capacidades, oficios, profesiones. Él ha permitido que como hijos suyos seamos lo que seamos. Ingenieros, médicos, artistas, doctores, lo que usted quiera. Pero nuestra vida debe ser para su gloria. Tenemos una misión que cumplir en ese mundo. Pero tenemos muchas veces dentro del pueblo de Dios estas dos visiones. La visión de Amós, la de un Dios de amor, de misericordia, que se preocupa por lo que sucede con la gente.
La de un Dios que interviene en la vida de la gente, transformándola, sanándola, cuidándola. Y hay otra visión, lamentablemente también en el pueblo, la visión de los amasías, la visión de los que Dios actúa solo en el templo. Dios está para recibir ofrendas, Dios está para recibir solo los cantos y multitudes de personas. Pero lo que sucede con la gente, con el prójimo, con el más pequeño, con la más anciana, no importa. ¿Qué Dios tenés? ¿Qué Dios tenemos? Cuando fundamos esta iglesia, dijimos que el servicio se hacía afuera. Afuera. Algunas cosas haremos acá. Pero hay un mundo que necesita oír de Cristo en la evangelización. Hay un mundo que necesita de la diaconía de la iglesia, llevándole el alimento, el cuidado, el amor, la oración. Hay un mundo allí afuera, donde están otros hermanos en la fe que necesitan de la comunión. Wesley decía, el mundo es mi parroquia. Con eso quiso decir, no tengo límites para llevar adelante la misión de Dios. Muchos se rieron, otros se opusieron, pero su obra permaneció. Sea el mundo también nuestra parroquia. Y aunque nosotros no estemos, que la obra que hoy vos hagas perdure, para que cuando Él venga, tú recibas esa palabra de Dios para nosotros. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No importa cuántos somos, importa lo que hagamos, importa nuestra obediencia.